Canal Supercrack Estrella presenta la estación fantasma de Chamberí en Madrid y los túneles Illuminati. Todas las ciudades del mundo guardan construcciones Illuminatis. Grandes secretos que tienen que ver con las sociedades secretas y el satanismo. Hoy en este vídeo os cuento de una de esas construcciones realizadas, no se sabe con qué fin ocultista, en un lugar conocido y famoso de Madrid. Y es que la Junta Municipal del Distrito de Chamartín guarda un gran misterio, de estos que son difíciles de entender. Desde la estación de metro Chamberí de Madrid, cerrada desde hace 48 años o más, y que ahora es un museo, hay pasadizos que se dirigen hacia la Junta Municipal de Chamartín. El edificio de la actual Junta era antiguo palacete frecuentado por las amantes de Fernando VII y servían como vías de escape y siguen por los bajos del convento de las Siervas de María. Vaya usted a saber por qué los pasadizos se dirigen hacia la Junta Municipal de Chamartín. Pero no es algo único que ocurra solo en Madrid. Ocurre en todas las grandes ciudades del mundo, de lo que se llama el primer nivel. Túneles por donde se mueven las sociedades secretas para realizar sus rituales. Más abajo de este primer nivel subterráneo hay más niveles que solo se consiguen bajar según el nivel que ocupes en la sociedad secreta, donde el nivel máximo es el 33. Madrid es un laberinto, ya se sabe. Pero lo es, sobre todo, subterráneo. Bajo tierra, la urbe cosmopolita despliega un entramado de pasadizos y túneles, muchos desconocidos por el gran público, que nada tiene que ver con el ridículo aditamento de la M30 o la M40, a mayor gloria de Gallardón, nuestro alcalde más famoso. No, esos otros túneles son el mapa de las escapadas de Alfonso XIII, las estaciones cegadas del metro, palacetes con dos puertas difíciles de guardar, conducciones de agua por las que cabe un noble, galerías que unen el Retiro con Atocha, las cuevas secretas de Luis Candelas, los atajos de la Inquisición, búnkeres abandonados y no tan abandonados, refugios de la guerra civil que parecen lo que no son, monasterios y teatros que desembocan en el Palacio Real. Hay pasadizos que ya no existen, otros que ha inoculado la leyenda urbana, algunos tapiados por orden de la Casa de la Villa, pocos sobreviven secretos y, la gran mayoría, son territorio por explorar para aficionados a la espeleología, incluso, a la ufología, que a veces los fantasmas más tenebrosos están bien enterrados. Chamberí, estación fantasma. Curiosamente, uno de los enigmas subterráneos que más ha dado que hablar y que soñar es relativamente moderno. 1966. Y tiene fantasma. No es un pasadizo, ni tan siquiera un túnel, sino una estación de tren fantasma. Chamberí. Bajo la llamada Plaza Vieja de Chamberí, a pocos metros de la estación de Iglesia, en la línea 1, que durante muchos años se cruzó espectral y abandonada, nunca paraba ningún tren. Chamberí, diseñada como casi toda la red de metro por Antonio Palacios, fue inaugurada en 1919 y abandonada en mayo de 1966. La razón era simple, en apariencia. No permitía su ampliación a 30 metros para dar cabida a más vagones en cada tren. Y ahí comienza la leyenda. Simplemente fue cegada, con urgencia. Y sin recogerse absolutamente nada, papeleras, asientos, carteles publicitarios, torniquetes, taquillas, cristaleras. Sucedió algo extraño. A pesar del abandono, nunca ha habido ni arañas ni ratas. Sí aparecidos. Cuando a principios del siglo pasado se construyó la estación, se descubrió un enterramiento de monjes que había quedado oculto cuando se derrumbó el convento de la Merced, durante los altercados de la desamortización de Mendizábal. Los trabajadores no supieron qué hacer con las osamentas y decidieron enterrarlos en uno de los andenes de la estación, y precisamente es lo que alimenta, junto con su abandono, la leyenda sobre extrañas apariciones en la estación abandonada. La cuestión, por lo que nos interesa, es que por ella y sus túneles inmediatos corre un complejo de galerías abovedadas y una serie de estructuras a varios niveles, que ocupan varios kilómetros de longitud. Salieron a la luz hace más de 2 décadas con las obras de la plaza. Los pasadizos que más han llamado la atención son, parece, de 1936. Aunque los hay anteriores. De la Guerra de la Independencia, ya que en lo que hoy es la plaza, los franceses construyeron una fortificación para impedir que entraran los defensores por la hoy glorieta de Bilbao. Aunque vaya usted a saber. Porque los pasadizos se dirigen hacia la Junta Municipal de Chamartín, antiguo palacete frecuentado por las amantes de Fernando VII como vía de escape, y siguen por los bajos del convento de las Siervas de María, conocidas popularmente como las Buro porque trabajaban de noche para cuidar a enfermos y ancianos, gratis por voto de obediencia. En su interior está enterrada Santa María de la Soledad Torres Acosta, su fundadora. Amantes y monjas, juntas pero no revueltas. Cibeles. Antiguo búnker.
Pero de noche trabajaban también, como unas y otras, en la sede subterránea del Estado Mayor del Ejército Republicano, bajo el parapeto del monasterio, en apariencia un simple cuartel republicano, entre 1936 y 1939. De ahí el túnel se bifurca hasta la sede del entonces Ministerio de la Guerra, hoy Cuartel General del Ejército, en el Palacio de Buenavista, es decir, la Plaza de Cibeles. Metro directo. Pasa por debajo de la calle Génova, por la misma sede del PP. Y discurre, por el Paseo de Recoletos, paralelo al túnel de la Risa entre Atocha y Chamartín, que ahora se ha duplicado con el AVE a Barcelona. 3 corrientes subterráneas que confluyen en Cibeles, aunque el mito refiere otras 3 corrientes, en este caso de caudales de agua sulfurosa, que hacen de la Plaza de la Independencia un lugar mágico, y en cuyo centro, justo debajo de la famosa fuente que en tiempos, surtía a Madrid de remedios contra el reuma, se forma un lago, justo ahí está la leyenda o realidad del Banco de España, una caja acorazada a 36 metros de profundidad sumergida en el agua, con un sistema de apertura estanca hacia su famoso búnker, construido en los años 30. Ayuntamiento de Madrid. Fenómenos paranormales. Una zona marcada por las leyendas de fenómenos paranormales y misterios sin resolver entre el Palacio de Linares, actual Casa de América, y el Palacio de Comunicaciones, hoy Ayuntamiento de Madrid. Pero a los túneles, que es a lo que vamos. Aunque hay leyendas que remiten a aparecidos en estos pasillos subterráneos, eje del tráfico ferroviario en Madrid, y hasta del metro a lo largo del eje Prado-Castellana. Pero eso es otro capítulo. Volvamos a los años 30. Durante la Guerra Civil, gran parte de la vida en Madrid se desarrolló bajo tierra. Las estaciones de metro se convirtieron en hospitales de campaña, refugios o polvorines. Los explosivos no solo se distribuían a través de los corredores de metro, sino que también se excavaron túneles, por ejemplo, en la ciudad universitaria para traspasar las líneas y minar objetivos al otro lado del frente. La proximidad de las líneas de ambos bandos, en algunos puntos a 150 metros, y lo apto del terreno propiciaron el que los dos contendientes utilizaran en esa zona la denominada guerra de minas. Esta técnica militar consistía en la excavación de túneles hasta llegar bajo tierra a puntos fortificados del enemigo, haciéndolos volar con una carga de abundantes explosivos, como ocurría también en el Monte del Pardo. Incluso en la Alameda de Osuna, en la llamada Posición Jaca, se construyeron búnkeres y pasadizos secretos por orden del general Miajas. Es quizá el enclave subterráneo más recorrido hoy en día. Discurre bajo el Parque del Capricho, a unos 10 metros de profundidad, donde estaba el último baluarte del mando republicano antes del fin de la contienda, el 1 de abril de 1939. Estas galerías conectaban también las trincheras entre los distintos frentes, como el de Hortaleza, servían de vía de comunicación con el resto de la ciudad y, sobre todo, se ocupaban como refugios subterráneos que partían de los mismos sótanos de edificios. Según los propios archivos militares, se hablaba de centenares de kilómetros de pasajes enladrillados, con bóvedas y corredores, además de conducciones para el agua, la electricidad y las evacuaciones. Los techos podían alcanzar hasta 2,5 metros de altura. Fincas urbanas de Madrid. Refugios. En el Servicio Histórico Militar, hay documentos en donde se detalla, por ejemplo, una relación de refugios y minas existentes en diferentes fincas urbanas de Madrid, excavadas algunas de ellas por el mismo vecindario. Incluso se detallan algunas de ellas, como la de la calle de Núñez de Balboa, 67. Han construido un muro que aísla un trozo de unos 40 metros cuadrados aproximadamente de alcantarilla, a cuyo trozo convergen 3 minas. 2 que parten del número 67 de dicha calle y una del número 28 de la calle de Juan Bravo. Estos edificios pertenecen a FAI, Federación Anarquista Ibérica, y CNT, Central Nacional de Trabajadores, Sindicato Anarcosindicalista. Palacio Real. Pasadizos secretos. En otros legajos se señala que tales refugios se hallan conectados, para su acceso, con conducciones del alcantarillado y con las múltiples galerías de agua, canalizaciones que, en algunos casos, perviven desde el siglo XI, cuando Madrid era aún Majerit, nombre mismo que remite al fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Son los famosos viajes de agua, construidos presumiblemente por expertos hidráulicos persas llegados con las tropas árabes con la conquista musulmana. Madrid es, rica en riachuelos subterráneos y la muralla entonces famosa aún pervive en los sótanos de las casas de la Cava Baja, Don Pedro y Plaza de la Paja. Ese mismo itinerario es rico, aunque con más reciente construcción entre el siglo XV y VI, en pasadizos secretos.
por ejemplo, el que une, o unía, porque ya es intransitable, cegado casi en su totalidad, el Palacio Real con el Monasterio de la Encarnación. Al menos, se ha encontrado otros dos, con destino o origen en el palacio diseñado por Sabatini. Uno, con múltiples bifurcaciones, lleva al Teatro Español, construido al ampliarse el antiguo Corral del Príncipe sobre los terrenos que ocupó el monasterio de Santa Ana, toda la plaza del mismo nombre, también, ordenado derruir por José Bonaparte. Hay quien afirma haber seguido el rastro a puertas que llevan siglos cerradas, a pasajes tapiados a finales de los años 70 y que conectan, además, con otros monasterios del barrio de las Letras. El otro conecta el Palacio Real con la Plaza de la Paja. En los sótanos de algún restaurante de la misma plaza, aún hoy, se abre el pasadizo, pocos metros adelante clausurado. Algunos tramos, como el que se presupone pasa bajo el Palacio de Amglona, en la calle Segovia y a un paso del antiguo escenario de autos de fe inquisitoriales, tienen las dimensiones necesarias para el tráfico de coches de caballos o eso dicen. Todo el centro histórico de Madrid, con vértices en la Puerta del Sol, Puerta Cerrada, Palacio Real y las Descalzas Reales, está comunicado por el subsuelo. Todos los funcionarios municipales que han trabajado en la Plaza de la Villa saben, por ejemplo, que los edificios del ayuntamiento entre Sacramento, Cañete y Mayor, sin ir más lejos, están conectados bajo tierra, y con ramales totalmente tapiados que no se saben muy bien, pero se presuponen, a dónde conducen. En tiempos de Felipe V, además del Palacio Real, se construyó los cuarteles del Conde Duque, que alojó a la Guardia de Corps. Y, claro, no falta quien afirma que hay vía directa entre unos y otros aposentos, reales o no. Incluso, otra vez las dimensiones extraordinarias, con cabida para carruajes. Aunque de este, a diferencia del túnel que parte de la Plaza de la Paja, no hay rastros visibles. ¿Es pura especulación? Un informe de la Comandancia General de Ingenieros, de 17 de diciembre de 1938, recoge un plan, incluso, para conectar el Palacio Real con la estación de Atocha. Dice así: el Estado Mayor del Segundo Cuerpo de Ejército desea comunicar el edificio del Palacio Nacional, en el cual tiene instalado su cuartel general, mediante galería subterránea, con la del ferrocarril metropolitano, y habla incluso de que en los reconocimientos realizados se ha encontrado una galería correspondiente a un viaje antiguo que partiendo del arco principal de entrada a la plaza de la hacen perfectamente utilizable para el fin propuesto. Plaza Mayor. Cuevas. Huir debió de ser también el fin de la conjunción de cuevas, pasadizos y falsas puertas que en plena Plaza Mayor usaba el legendario Luis Candelas para esfumarse, ayudado, por supuesto, por generosos anfitriones de los edificios de la calle San Miguel y Cuchilleros. No son los únicos, porque, como ellos, hay numerosos edificios que, sin saber muy bien por qué, comparte escapadas. O sí, historias de reyes, de nobles, de amantes pero también de guerra. Subterránea, por supuesto. O simple alcantarillas. La fábrica de porcelanas del Retiro tenía una red de galerías subterráneas que llegaba, ahora sí, a Atocha. Al menos, se le ha seguido en pleno parque a 160 metros de túneles, que, en realidad, son el alcantarillado. El entramado subterráneo fue construido en torno a 1765, 6 años después del inicio de las obras de construcción del edificio. Entrar en estas galerías de modo aventurero es un peligro absoluto. El mismo pozo de acceso carece de escaleras o elementos para el descenso y en toda la red de túneles falta oxígeno, afirmó Tomás García, inspector jefe de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional. Una advertencia válida, de cualquier forma, a los más osados exploradores del subsuelo laberíntico de Madrid. La estación de Chamberí estuvo en funcionamiento 47 años, hasta 1966, cuando los andenes de la línea 1 se ampliaron de 60 a 90 metros, entonces su situación en curva y cercanía con la estación de Iglesia hizo que la cerraran, siendo la única en toda la historia de Metro de Madrid que ha sido clausurada. A día de hoy los trenes que circulan entre Bilbao e Iglesia continúan atravesando esta estación, pero sin detenerse, razón por la que se la comenzó a llamar la estación fantasma. Durante la visita veremos cómo pasan los trenes llenos de viajeros, y sientes cómo este lugar se ha quedado anclado en el pasado. Es una suerte poder verlo conservado tal y como era entonces. La caseta de los trabajadores, la máquina expendedora de billetes, los tornos, letreros informativos, señales y anuncios publicitarios en los azulejos, estos últimos son auténticas reliquias. La visita la completamos en una pequeña sala de cine, improvisada en una antigua salida del metro, donde podemos ver un vídeo muy interesante de la historia de la estación y del Metro de Madrid. Por cierto, fíjate en la hora en la publicidad de la estación.
Si conoces estos temas de los Illuminatis, sabrás que eso no se dejó allí de forma casual. Algunas curiosidades. La estación volvió a abrirse al público reconvertida en museo en marzo de 2008. Durante la Guerra Civil, esta estación sirvió de almacén y refugio durante los bombardeos. Es obra del arquitecto Antonio Palacios, el que fue encargado de diseñar los interiores de las primeras estaciones de metro, y también responsable de importantes edificios de la capital como el Palacio de Cibeles. Un billete sencillo en la época costaba 10 céntimos de peseta, lo que equivaldría a 0,001 euros. Actualmente la red de metro de Madrid cuenta con 293 kilómetros de vías y se trata de la quinta más grande del mundo por detrás de Londres, Nueva York, Moscú, Tokio y Seúl. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba. Hace miles de años en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, California, los primeros españoles colonos descubrieron esta ciudad, pero no fue lo único que descubrieron allí. También descubrieron cómo de aquí, en su subsuelo había toda una ciudad de demonios, llamados por nosotros reptilianos. Los españoles combatieron a estos entes con los curas jesuitas y franciscanos. Los jesuitas fueron creados como un ejército para combatir a estos demonios de América. La película Evangeline Cazador de Almas lo explica muy bien en la introducción de la película, que habla con voz de off. Las películas es el elemento de los Illuminatis para contar muchos de los secretos ocultos a la humanidad. Este es el enunciado de la película que nos habla de estos demonios en la ciudad de Los Ángeles. Dice así: dicen que esta no es una tierra joven. Dicen que es vieja, sucia y malvada. Antes de los colonizadores, antes de los indios, el mal ya habitaba allí. Esperando. Pero creo que nosotros alimentamos este mal con la avaricia, odio y sangre. Sacrificamos a nuestros niños, los que trajimos al mundo con amor y esperanza. Dejamos que la oscuridad se los llevara. Ahora están perdidos, sin dejar rastro, sin nombre. Puede que nosotros lo hayamos olvidado, pero ella no. Lo que sea que había allí, lo que estaba esperando, ahora ha despertado. Hay muchas pruebas de que esta ciudad de demonios existió. La misteriosa ciudad reptil hallada en Los Ángeles. G. Warren Shufelt comenzó en un proyecto de prospección minera en busca de oro y otros minerales utilizando un aparato de rayos X con sonda. En 1934, y una vez comenzadas las operaciones de extracción de oro en el lugar adecuado donde la máquina había indicado lo que ellos buscaban, Shufelt y los demás trabajadores descubrieron algo insólito, un inmenso laberinto de catacumbas. Shufelt, valiéndose de su aparato, logra trazar un mapa de esta ciudad perdida que incluso pasaba por debajo de la librería pública de la ciudad y otros lugares. Durante la posterior investigación, Shufelt logró entablar conversación con un indio Hopi llamado Hoja Verde y le contó lo ocurrido. Hoja Verde le relata que esa ciudad pertenece a una de las 3 ciudades de hombres lagarto del Pacífico. Estos lagartos construyeron esa ciudad después de una gran catástrofe que sucedió 5000 años atrás por una gran lengua de fuego y que los obligó a refugiarse bajo tierra. Según Hoja Verde, estos seres eran mucho más altos, fuertes e inteligentes que los humanos, y tenían una especie de productos químicos capaces de derretir la piedra y así poder crear aquellos extensos túneles. Durante la Edad de Oro de los piratas y cazadores de tesoros, en el año de 1800, se convirtieron los mapas en un método precioso y significativo para señalar exactamente la ubicación de cosas escondidas, enterradas y sumergidas, como artefactos valiosos y gran cantidad de magníficas proporciones de oro y joyas. El 29 de enero de 1934, una semejanza perfecta de la película de Hollywood Indiana Jones y el Tesoro Nacional ha salido a la superficie junto con la leyenda de una temible criatura que se dice que habita la Tierra dentro de una ciudad subterránea escondida en el centro de Los Ángeles. Las preocupaciones por la Tierra y la espeleología nunca dejaron a Shufelt perforar un agujero de 350 pies en la Tierra de Fort, en Murill, donde se cree existe una sala del tesoro. Shufelt misteriosamente desapareció y su cara nunca fue visto otra vez por el planeta, así como su famoso mapa de la ciudad subterránea. Si la antigua ciudad subterránea de los reptiles todavía permanece sin descubrir hasta hoy, ¿podría ser posible que todavía hay reptiles sobrevivientes que viven en la ciudad subterránea? ¿O encontraron una mejor manera de ocultarse a la vista y viven de nuevo sobre la superficie de la Tierra junto con nosotros los humanos?
Los Ángeles fue fundada el 4 de septiembre de 1781 por 44 españoles con el nombre oficial del Pueblo de la Reina de los Ángeles, nombre que se amplificaría como el Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, por el nombre que el explorador y misionero Juan Crespí le dio al río Los Ángeles en la expedición de Gaspar de Portola en 1769. Dicho nombre deriva de Santa Maria degli Angeli, Santa María de los Ángeles, la localidad italiana que alberga a la Porciúncula, la capilla donde se originó el movimiento franciscano. Fray Crespí, Junípero Serra y los primeros misioneros de California pertenecían, en efecto, a la orden franciscana. El pueblo de Los Ángeles fue el segundo asentamiento seglar en la Nueva California, tras San José de Guadalupe. Su fundación se organizó por el gobernador de la provincia de las Californias, Felipe de Neve, bajo órdenes de Carlos III de España. Las familias pobladoras se reclutaron en las provincias de Sonora y Sinaloa. Las 11 familias representaban la gama racial de la sociedad del norte de la Nueva España. Eran de las varias castas, la mayoría mestizos, mulatos, e indígenas. Solo un español peninsular se encontraba entre el grupo. Por ley el terreno del pueblo se definía como 4 leguas cuadradas, o sea, un cuadro de 1 legua de distancia hacia cada punto cardinal desde el centro del pueblo. Las calles, en cambio, se trazaron en una dirección noreste a sureste y noroeste a sureste, una dirección que aún se conserva en el centro de Los Ángeles. Los antiguos límites del pueblo al oeste y este también se marcan todavía por las calles Over e Indiana. La misión de San Gabriel en 1826 en Los Ángeles. Observa el nombre de la misión y su significado, la misión de San Gabriel en 1826 en Los Ángeles. Fortitudo Dei, fortaleza de Dios, uno de los 3 arcángeles mencionados en la Biblia. Es el ángel de la encarnación y del consuelo, y en la tradición cristiana Gabriel es siempre el ángel de la misericordia. ¿Por qué llamar a la misión San Gabriel, que quiere decir fortaleza de Dios? Porque era eso, una fortaleza de Dios para contener a los demonios con los franciscanos. Una primera barrera. Se dice que el arcángel Gabriel tocará la trompeta el día del juicio final para despertar las almas que estén dormidas. A veces este papel se le asigna también al arcángel Miguel, pero en el arte y la literatura el encargado de tocar la trompeta es casi siempre el arcángel Gabriel. Se dice que el arcángel Gabriel inspira a los artistas, cantantes, bailarines, poetas, escritores y todo tipo de creadores por ser seres humanos que cultivan la pureza. Por eso se le representa muchas veces con un pergamino o una pluma en la mano. El arcángel Gabriel les imparte la habilidad para la comunicación. Esta referencia del arcángel Gabriel es muy curiosa, ya que Los Ángeles es la meca de Hollywood. ¿Tendrá algo que ver demonios y artistas? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.